Pero los domingos estamos desarrollando este tema de ordena tu alma. Y como dijimos hace 2 semanas cuando comenzamos la serie, la idea es hablar para comenzar el año nuevo de la importancia de cuidar nuestra alma, Hablamos de un problema con muchas personas que tienen almas fracturadas. ¿Te acuerdas de esta palabra que traduce doble ánimo en Santiago? Dipsucos, que sucos significa alma, significa un alma fracturada. Cuando no cuidamos nuestra alma, sufre mucho. Entonces la semana pasada hablamos de cómo restaurar el alma cuando hemos pecado. Buenísimo, precioso Salmo 51. Pero si tú te acuerdas, en el primer mensaje hablamos sobre el libro que habla más sobre el alma. ¿Te acuerdas cuál libro habla más sobre el alma en la Biblia? Proverbios. Ese nos impactó cuando estábamos preparando esta serie, que es el libro de Salmo, que Proverbios que habla más sobre el alma. Y es interesante porque es un libro práctico de consejos de un papá a su hijo, y él habla más sobre el alma. Entonces queremos seguir con esos principios que hemos aprendido o estamos aprendiendo en el libro de Proverbios. Hemos hablado de la importancia de cuidar el alma y hablamos de la importancia de conectarnos con la sabiduría de Dios. Lo que vamos a hacer esta mañana es ver un proverbio y después ver una historia que ilustre este proverbio. Vamos a hablar esta mañana sobre Proverbios 11:17, que dice: a su alma hace bien el hombre, ¿qué dice? Misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Aquí en este proverbio, Salomón hace un contraste entre 2 personas. La persona misericordiosa tiene un alma próspera, pero la persona que es cruel, no es misericordioso, atormenta a sí mismo. La Biblia habla de una raíz de amargura en su vida cuando no es una persona misericordiosa. Ahora, a mí me gusta que dice: a su alma hace bien, porque realmente lo que Dios quiere para ti y para mí son almas prósperas. Esto hablamos en el primer mensaje también. Amado, dice 3 de Juan 1:2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estamos compartiendo esta serie sobre ordenar tu alma porque es nuestro deseo, porque es el deseo de Dios, que tu alma esté bien, que tu alma esté próspera en cada momento. Entonces estamos viendo varios principios, y el principio de esta mañana es la misericordia. Tu alma prospera cuando eres misericordioso. A mí me impacta en la Biblia cuántas veces dice que Dios es misericordioso. Más de 300 veces. Dios es clemente y misericordioso. Dios es clemente y misericordioso. Y Dios dice que tú y yo, cuando somos como Dios, nos hace bien a nuestra alma. Ahora yo voy a decir algo. Vivimos tiempos en los que es especialmente difícil ser misericordioso. Algo que a mí me impacta del mundo en términos generales, y yo sé que el mundo siempre ha sido violento, pero yo noto mucha violencia en las palabras de la gente. Yo he dicho a algunos de mis amigos, tú sabes que tengo 34 años de vivir aquí en El Salvador, y cuando visito a algunos amigos de los estados, yo digo, a mí me impacta como el país es mucho más violento ahora, los Estados Unidos, en las palabras. Y no estoy echando la culpa a las redes sociales, pero el problema con las redes sociales es que la gente no hace una pausa antes de reaccionar a alguien que otra persona dice. Entonces vivimos un ambiente muy vengativo. No venganza de matar a una persona con arma, pero venganza con las palabras. Yo agarré esta cita la semana pasada de un comediante de Inglaterra que se llama Ricky Gervais. Él dijo: Twitter es asombroso. Es como poder leer y dejar mensajes en cada pared del baño del mundo desde tu propia casa. Y probablemente cuando entres en un baño tratas de ignorar lo que dicen las paredes, pero dice cosas terribles en las paredes porque son cosas anónimas. Y mucho de lo que pasa en redes sociales es igual. No te estoy viendo, le voy a decir algo dañino, algo fuerte, algo vengativo. Entonces la Biblia viene y dice: no, debes ser misericordioso. Y a veces pensamos, qué difícil ser misericordioso, qué difícil esto. Ahora, algo que vamos a ver esta mañana que es muy importante es que la misericordia está vinculada con el perdón. Normalmente cuando pensamos de perdonar a una persona que nos ha hecho un gran daño, pensamos, no sé cuándo, pero yo me voy a reunir con él o con ella y decir te perdono. Pero el perdón no es solamente decirlo, es un estilo de vida, de misericordia.
Para los que son misericordiosos aquí, perdonar a otros no es un esfuerzo, porque nace naturalmente. ¿Sabe por qué Dios no fue tan difícil enviar a su hijo a morir por tus pecados? Porque es misericordioso. Y si somos misericordiosos, nosotros, no nos va a costar perdonar a otras personas. Quizás aquí puedes ver la relación en Efesios 4:31. Dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y él explica qué significa misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Yo en los últimos años he descubierto algo. Estaba platicando con Julio mucho esta semana, de que casi, no todos los problemas, pero una gran mayoría de los problemas que nosotros tenemos son síntomas muchas veces de un problema más grande. Que hay una persona que no podemos perdonar. No podemos ser misericordiosos con nuestro papá porque nos abandonó. No podemos ser misericordiosos con nuestro ex esposo o ex esposa porque nos traicionó. Y la forma que hacemos venganza no es agarrando un arma, pero con nuestras palabras y con nuestra actitud. Y lo que hace en nuestra vida es que crece una raíz de amargura, porque el cruel se atormenta a sí mismo. Vamos a aprender que cuando nosotros decidimos no perdonar, esto produce consecuencias terribles en nuestro corazón. Y lo que yo quisiera hacer esta mañana es ver una historia que ilustra este principio de hacer la misericordia. Y yo creo que el hombre más misericordioso, no de la Biblia porque es Jesús, pero quizás del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver, vamos a Génesis 49, por favor. A mí me impacta lo que dice sobre él antes de leer el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, pero dice Génesis 49, y vamos a estar estudiando 50, entonces no vas a tener que ir muy lejos. Génesis 49, versículo 22. Rama fructífera es José. De hecho, vamos a hablar de José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura. ¿Cuántas veces has dicho de una persona que te cae mal, es que me amargaron la vida? Es que solo vive para amargarme la vida. Ok, vamos a ser presentados a una persona que todo el mundo quiere amargar su vida. Ese era su propósito, pero mire cómo reaccionó. Dice, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. José es increíble porque todo el mundo quiere amargar su vida, y a pesar de esto es el hombre que realmente ilustra mejor la misericordia en el Antiguo Testamento. Solo para recordarte rápidamente de su vida. Él comienza su vida, esto hemos presentado en un drama varias veces en nuestro campus Lourdes, y han venido aquí para presentarlo en el hotel también. Pero si tú te acuerdas la historia, José es el penúltimo hijo de Jacob, de Israel. Él es un niño un poco consentido. De hecho, una vez llega donde sus hermanos que están trabajando con las mangas enrolladas y la túnica enrollada, están trabajando, y llega con su túnica de diversos colores, como un rey, ¿verdad? En ese momento, y tuvieron envidia, y tuvieron más envidia porque Dios le dio un sueño donde 11 manojos estaban postrándose delante de otro manojo, y ellos entendieron la interpretación del sueño, que le estaba diciendo, ustedes se van a postrar a mí, y se enojaron. Ellos fueron movidos a envidia, como los hijos de Israel después con Jesucristo. Es un cuadro de Jesucristo. Entonces después tú conoces la historia. Fue traicionado por sus hermanos. Algo peor que la muerte, porque fue vendido en la esclavitud. Y después llega a la casa de Potifar, hace todo lo correcto, llega a ser el mayordomo, está viendo prosperidad en su vida, pero la esposa de Potifar comenzó a, voy a usar la palabra moderna, acosarle, literalmente, para que se acostara con ella. Y dijo, no. Y una vez estaban solos, y dice que se asió de su túnica y se le cayó, y él salió corriendo. Entonces ella, probablemente buscando unos cebollas, ¿verdad? Comenzó a llorar y todo esto delante de las autoridades. Ese muchacho ha tratado de violarme, y no creyeron a José.
Y José sufrió no solamente el abandono de su familia, la envidia de sus hermanos, sufrió una injusticia tremenda. Tú que has experimentado injusticia en tu vida de una persona, José es para ti, porque sufrió esta injusticia. Fue a la cárcel. En la cárcel se encontró con unos amigos, un panadero y un copero. Interpretó sus sueños y dijo, por favor, no se olviden de mí. ¿Y qué hicieron? Se olvidaron de él. Entonces ahora, después de injusticia, envidia, esclavitud, experimentó el abandono ahí en la cárcel. Pero dice que en cada paso de su vida, que Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, eres misericordioso, porque Dios es el Padre de la misericordia. Entonces dicen que él interpretó el sueño de Faraón y fue exaltado a número 2 en el reino. Y lo más tremendo de la historia es que Dios estaba moviendo todo atrás de las bambalinas, como hace en tu vida. Por eso es importante estudiar esta historia. Y está moviendo todo, y llegan los hermanos por la hambruna que había en Israel. Y dice que cuando llegó, perdonó a sus hermanos. Pero lo que vamos a ver esta mañana es algo curioso, porque los perdonó y vivieron 17 años con él. Les regaló tierras, les prosperó, les alimentó. Vivieron juntos 17 años y su papá murió. Cuando su papá murió, llegan los hermanos y vamos a ver este pasaje en Génesis 50. Solo tienes que ir un capítulo más. Génesis 50. Sí. ¿Qué pasó? Dice, entonces ahora llegan los hermanos de José y dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿No es tremendo que después de perdonarles, que vienen 17 años después diciendo, no fue algo genuino, Él no nos perdonó, pero sin embargo les perdona? Es que José era un hombre misericordioso. Y lo que vamos a ver esta mañana es, ¿por qué hace bien a mi alma ser misericordioso en todas mis relaciones personales? Esto de ser misericordioso puede cambiar el rumbo de tu familia, de tu matrimonio, de lugar de trabajo. Pero aprendamos de José, porque se puede, porque José estaba con él, Dios estaba con él y Dios está con nosotros. Oremos. Padre, gracias por ese tiempo especial que nos das cada semana para reunirnos en tu nombre, para congregarnos y para que tú llegues entre nosotros para hablar a nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que sigues hablando a nuestro corazón como lo has hecho hasta ahora, durante el tiempo de alabanza y durante todo el tiempo que hemos pasado esta mañana juntos. Yo te pido que esta historia de José puede convertirse en nuestra historia. Y yo te pido que al pensar en personas que nos han dañado profundamente, que podamos hacer misericordia a estas personas, para que podamos ser como tú, Señor. Yo te doy gracias, Señor, que tú fuiste misericordioso con nosotros, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados, algo que no merecíamos. Gracias por esto, Señor. Ayúdanos a manifestar esa misericordia a las personas que están cerca de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. 3 principios que vamos a ver esta mañana. Número 1, la misericordia se puede y nos hace bien porque es mayor que los problemáticos. Cuando nosotros pensamos en hacer misericordia con una persona, siempre podemos pensar en una persona mala, malvada, que no se lo merece y es imposible. Y pensamos que no se puede con esta persona, pero la misericordia se aplica aún para las personas más problemáticas. Ahora, algunas cosas básicas. ¿Qué es la misericordia? Es un atributo de Dios
en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Cuando es aplicado a nosotros, es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Cuando yo no puedo perdonar a otra persona, es porque no tengo misericordia. Yo debo compadecerme de su miseria, porque el mal que me ha hecho está dañando a esta persona. Otra forma de recordar la misericordia. La gracia es cuando yo recibo algo que no me merezco. Esa es la gracia. Yo recibo algo que no me merezco. La misericordia es al revés. Es cuando no recibes lo que sí te mereces. La misericordia de Dios es que yo me merezco el infierno para siempre porque soy malo y pecador. Pero en su misericordia me salva. Es igual con otras personas. Nunca te pareces más a Dios que cuando eres misericordioso. Ese es su oficio, ese es su trabajo, ese es su negocio. Dios es misericordioso. Yo no sé cuántas veces dice algo, solo voy a poner un versículo. Cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se aparan bajo la sombra de tus alas. Ahora, nunca necesitas más de la misericordia que cuando tratas con personas difíciles. Veamos lo que dice una vez más, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos eran personas difíciles por muchas razones. En primer lugar, le vendieron en esclavitud, pero en segundo lugar, eran incrédulos. ¿Te puedes imaginar hacer bien a una persona de 17 años y lo que te dice después de 17 años, eso no fue real? Esas son personas problemáticas. Esas son personas tóxicas, ¿verdad? La misericordia se aplica hasta a los más tóxicos. Los hermanos de José eran malos, lo sabían y por eso tenían temor. Ahora, algo sobre la misericordia que me impacta es que la misericordia es algo que solamente tiene el cristianismo, el judaísmo antes. Las otras religiones creen en buenas obras y karma. Y yo digo, qué terrible si karma fuera cierto, porque este era el infierno. Y yo escucho tanta gente hablar sobre karma como que es algo bueno. No es bueno para ti, es bueno para tu enemigo, pero no para ti. Y es tremendo porque las otras religiones no entienden este principio. Yo diría que una de las razones por las cuales mucha gente no quiere recibir a Cristo es que no pueden concebir de un Dios que perdona a la maldad que hemos hecho. O se justifican diciendo yo no soy tan malo, o dicen yo he hecho algunas cosas buenas. Yo he aprendido algo en algunas conferencias de misiones que yo he asistido. Por ejemplo, estuve hace poco platicando con un misionero entre los musulmanes. Y él me dijo algo que escucharon muchas veces. Lo que está convirtiendo a muchos musulmanes en este mundo, en este momento, es lo que tiene el cristianismo que no tiene Islam, que nosotros amamos a nuestros enemigos. Es una gran diferencia. Es la misericordia. Una vez un misionero estaba con un jeque de Palestina, un jeque palestino, y él acababa de enviar a unos palestinos para vengarse de la muerte de una de sus personas, para matar a algunos de Israel. Entonces el misionero estaba platicando con el jeque. Él dijo: yo tengo una pregunta, y hizo la pregunta con mucho respeto. Dijo: ¿dónde encaja el perdón en su religión? ¿Dónde encaja el perdón? Y él dijo rápidamente: nosotros perdonamos, pero solo a las personas que se lo merecen. Solo perdonamos a las personas que se lo merecen. Entonces yo pensé, entonces no perdonan a nadie. Que el perdón es para las personas que no se lo merecen en ningún momento. Cuando tú perdonas a una persona, porque escucho esto muchas veces: yo jamás voy a perdonar a mi papá porque no se lo merece. Pero ese no es perdón. Perdonar a una persona que no se lo merece ya no es perdón en ese momento, y no es misericordia. Tienes que recordar que cuando tú lo haces, tú ganas la victoria. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Algo que yo he mencionado muchas veces es la raíz de la palabra perdonar. Donar es la raíz, porque perdón es regalar algo a otra persona. Y es casi igual en cada idioma. En inglés, forgive, dar, donar. Es una palabra más bonita que existen. Qué bonita esta palabra. Alguien me hace un daño y le doy un regalo.
no voy a tomar represalias, yo no me voy a vengar. Ese es el perdón, es una cosa tremenda. Se aplica a los más tóxicos. Si Él puede perdonar a sus hermanos, tú puedes perdonar a la persona que te ofendió. Pero si me dices, no, mi ex esposo es peor, ok, Cristo te perdonó. Cristo nos perdonó, es increíble. Pero nota otra cosa tremenda, esa me impacta. Dice versículo 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdona la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. La misericordia no tiene fecha de vencimiento. ¿Sabe por qué nos cuesta perdonar muchas veces? Porque pensamos que perdonar es un evento, es un estilo de vida. Y si no eres misericordioso, no puedes sostenerlo. Muchas personas creen que el perdón es que, yo sé que tengo que visitar a mi mamá, yo tengo que hacerlo quizás. Ok, yo voy a ir, mamá, te perdono, ya estuvo. Pero es misericordia, es hacer misericordia después. ¿Te puedes imaginar regalar tierras, alimentar a una familia de 17 años y ni siquiera lleguen en persona? Enviaron representantes para decir, José, acuérdate de lo que te dijo tu papá. ¿Qué estaba pensando José? Ponte los zapatos o sandalias realmente de José en este momento. Vienen esas personas que yo he tratado muy bien y mando un representante para decir, yo creo que tu perdón no fue genuino. Me puedo imaginar las murmuraciones. Ese José dice que nos ama, pero está esperando que muera nuestro papá. Pero ¿qué hizo José? Les perdonó. Porque la misericordia se aplica a pesar del tiempo. Yo no sé cuántas veces dice en la Biblia que Dios es clemente, misericordioso, tardo para la ira, tardo para la ira, tardo para la ira. La misericordia no tiene fecha de vencimiento. Si vas a ser misericordioso con una persona, no solamente ahora para que puedes quitarlo de encima, es para siempre. Nota que José no se enojó, lloró. Y yo creo que lloró por la incredulidad de sus hermanos. José no solamente les había perdonado, lo había demostrado también. Unas páginas atrás, mira lo que dice Génesis 47. Yo quiero que entiendas que la primera vez que se encontraron, él los había perdonado. Dice en Génesis 47:11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Es que él entendía que yo voy a hacer misericordia en este momento, lo voy a hacer en 17 años, independientemente de su conducta y comportamiento. Dios todavía es misericordioso con nosotros y nos conoce íntimamente. Pero yo creo que la clave para entender el corazón de José es lo que él dice aquí, porque hasta ahora no ha hablado. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Ahora, antes han mandado representantes para preparar el camino, ¿verdad? Y no sé si se aplica para matar el chucho a tiempo, ¿no? Ese es un dicho que me da risa, que todavía estoy tratando de entender. Pero estaban preparándose para llegar en este momento. Entonces ellos quieren preparar para esta escena. ¿Y qué hacen cuando lleguen? Se postran inmediatamente. Ahora, piensa como José en este momento. ¿Qué fue el sueño original? ¿Qué fue el sueño original? Están postrados delante de mí. ¿Y qué pasó? Se cumplió su sueño en este momento. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo les dije, miren, postrados. Yo les dije. José no, porque José misericordioso en este momento. Cumplió con su visión. Se podía haber aprovechado en este momento, pero no lo hizo. Esto me impacta mucho. Y él dice estas palabras, porque ahora puedes ver dentro de su corazón. Y le respondió José, no temáis. Él va a decir no temáis 2 veces. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo no me creo Dios. Yo no tengo derecho de vengarme de ti. Cuando yo me vengo de ti,
es porque me creo Dios. Yo no soy tan arrogante. Yo no soy tan soberbio que no te voy a perdonar. Esa es soberbia, esa es arrogancia, esa es tomar el lugar de Dios. Muchas veces cuando no perdonamos, en vez de perdonar, ¿sabe cómo nos vengamos? Nos podemos hablar con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, de lo malo de esta persona. Esa es nuestra arma de venganza. Yo no voy a perdonar a mi papá, pero yo voy a decir a todo el mundo que malo era. José no, era un hombre misericordioso, porque la misericordia se aplica al entender tu tarea. Tu tarea en esta vida no es ser el juez, no es criticar a otros, no es juzgar a otras personas. Tu tarea es hacer misericordia en esta vida. Y cuando tú dices, no te perdono, me vengo, usurpes el trono de Dios. No estás de acuerdo. Vamos a Santiago 4:11. Aquí está arriba rápidamente. Dice Santiago capítulo 4, versículo 11. Muchas veces echamos la culpa a otra persona por no perdonar cuando necesitamos ver dentro de nuestro corazón. Dice Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Eso es lo que hacemos en vez de hablar con la persona. Es una forma de vengarnos. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el hacedor de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? José era muy inteligente. José entendía muy bien, yo no tengo derecho de vengarme. No tengo derecho. Yo creo que yo no soy Dios es una frase que debemos repetirnos de vez en cuando. Yo no soy el juez, yo no tengo derecho. Por eso dice Jesús, y cuando estéis orando, perdonad. Mandamiento. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Padre nuestro dice la misma cosa. Usa la palabra deudores, pero la misma cosa. La Biblia dice, enseña claramente que esta actitud nos hace mucho daño. Hablando sobre la venganza, probablemente conoces este pasaje, si es posible en cuanto depende de vosotros. Ahora yo entiendo algo. A veces vas a perdonar a una persona y no va a aceptar el perdón y no van a estar en paz. Pero por lo menos tú puedes seguir con un estilo de vida misericordioso. En cuanto depende de vosotros estar en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo aprendí una lección hace muchos años. Cuando uno lee los salmos y lee algunos pasajes, uno llega a esta conclusión. Yo quiero vengarme de fulano, digamos. Lo peor que yo puedo hacer no es nada comparado con lo que Dios va a hacer a esta persona si no se arrepiente. Yo me acuerdo muy bien cuando leí la noticia cuando rodearon un microbús de mexicanos y quemaron a las personas vivas. Yo pensé en este momento, ojalá que llegara Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis para matarlos. Es lo que pensé, estoy siendo honesto en mi carne. Pero después de pensar, no, misericordia. Porque lo peor que puedo hacer a estas personas no es nada. Es cero comparado con lo que Dios va a hacer si no se arrepienten. No es cierto, es eterno. Por eso Dios dice, la venganza es mía. Cuando te vengas, no solamente te crees juez, pero también es porque no confías en Dios que va a arreglar el asunto. No perdonar a tu papá malvado es decir, Dios no puede tratar con él, pero Dios puede. Y José entendió esto. Y por eso José cambió todo en este momento. Cuando no perdones es porque no confías que Dios sea justo. ¿Sí? Porque tú vas a hacer la justicia. Y la justicia que voy a hablar con mis hijos sobre este hombre malo todos los días. De esta forma me voy a vengar de él. Ellos van a saber quién es él, lo que me hizo, el daño que me hizo. ¿Qué piensas? ¿Que Dios no está viendo? Dios está viendo. Es que él no es justo. No, Dios es justo. Cuidado con esto. Y decides tomar la justicia en tus manos. Ahora, segundo principio, solo un versículo 20. Versículo 20 es Romanos 8:28 del Antiguo Testamento. Tremendas estas palabras. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Mas quién?
Dios. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. A veces decimos, yo no puedo, pero Dios puede. Porque la misericordia es mayor que tu poder. ¿Por qué no perdonamos? Hay dos razones. No perdonamos porque no queremos. Yo no le voy a perdonar para que se salga con la suya. Yo no quiero que se salga con la suya. Yo quiero que sufre. No está sufriendo, pero en tu mente amargado tú piensas que está sufriendo. Yo lo voy a sufrir, yo voy a hablar mal de él. No queremos. Otros dicen, no, yo no quiero perdonar porque no puedo. Y yo te creo, porque cuesta perdonar a algunas personas. Pero Dios nos da las fuerzas para perdonar. ¿Por qué pudo José? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué puedes tú? Porque Dios está contigo, si eres un creyente. Quizás no puedes porque no tienes relación personal con Dios. Y yo te animo en este momento, si no tienes un corazón misericordioso, debes ver para adentro para ver si realmente conoces al Señor. Dios, como yo dije al principio, esa es su vida, es misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, si Dios realmente es Padre de misericordias, yo soy su hijo, ¿cómo debo ser yo? Misericordioso. Lo dijo Jesús. Sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No tienes que buscar este pasaje por el tiempo, pero en Colosenses 3, 12 a 13 es donde dice vestidos del Señor Jesucristo. Y nos vestimos de algunos atributos de Jesús. Uno es, nos vestimos de la misericordia de Dios. En otras palabras, no eres misericordioso porque te nace, porque no te nace por nuestra naturaleza. No eres misericordioso porque te sientes bien haciéndolo. Lo haces porque tomas la decisión. De la misma forma me levanto en la mañana, tomo la decisión para poner esta camisa, aunque estaba saliendo. Muchas gracias por eso, David. Y yo tomo la decisión de poner esta camisa. Es una decisión para ponerme la misericordia. Me voy a relacionar con otras personas. Señor, vestime de tu misericordia. Eso es lo que uno está diciendo en este momento. Es una actitud. Misericordia es un estilo de vida. Es decir, Dios vive en mí y yo me voy a vestir de Cristo. Voy a ser como Cristo porque el Espíritu Santo vive en mí, para que otros puedan experimentar la misericordia de Dios. ¿Qué significa este pasaje? Comenzamos con este pasaje. A su alma hace bien el hombre misericordioso. ¿Cuál es el contraste? Mas el cruel se atormenta a sí mismo. Yo no sé cuántas veces al aconsejar a una persona que tiene síntomas en su vida, puede ser síntomas de violencia, alcoholismo, drogadicción, pornografía, tú descubres que la fuente es que no puede perdonar a una persona. Porque cuando no puedes perdonar a una persona, ¿a quién estás atormentando? A ti mismo. Por eso la Biblia habla de una raíz de amargura. ¿Decides perdonar o decides? Es tu decisión, amargarte. Si no decides perdonar, Dios no te puede perdonar. El problema con muchos creyentes que han sido perdonados de sus pecados van a ir al cielo, pero por guardar rencor y resentimiento no sienten el poder de este perdón en su vida, porque no tienen esta actitud en su vida. También tropezarás y harás caer a otros. Esta raíz de amargura, según Hebreos, se contamina a muchos y te amargarás como Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Dios dijo, tienes que predicar a los de Nínive. Yo no voy a hablar con esta gente. Esta gente es malvada. Esta gente adora a Satanás. No, tienes que ir. No, yo no voy a ir. Tienes que ir. Entonces mandó un mensaje, no de WhatsApp, fue un pez. Lo tragó. ¿Se acuerdan la historia? Lo tragó. Entonces después lo vomitó y él fue a Nínive. Dice, qué bueno, se convirtieron todos. La historia termina allá. No, termina en capítulo 4. ¿Y qué está haciendo Jonás? Él quiere morir. Está amargado. Él está molesto porque estas personas malas para él no se merecían el perdón. Es lo que te pasa a ti. O puedes amargar a tus hijos. Lee este pasaje más tarde. Jacob pidió perdón de Esaú. Y aparentemente en Génesis Esaú aceptó el perdón. Pero según Amós, no le perdonó. Y por eso los frijoles son caros. No entiendes la relación, lo voy a explicar. Algunos entienden porque lo digo todo el tiempo, ¿verdad? Los descendientes de Esaú son los árabes. Los descendientes de Jacob son
los judíos y todos los problemas en el Medio Oriente que dispara el coste de gasolina, que hace el transporte más caro, que sube el precio de los frijoles. Ahora entiendes, ajá, ¿verdad? Conectando los puntos, ¿verdad? Es porque alguien se amargó. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque cuando tú decides no perdonar a familiares, destruyes a otros. Y es una gran tristeza hablar con hijos que su vida es miserable y no hicieron nada. Era un problema de otra persona. Y están afectados por la amargura de su mamá, de su papá, porque no es misericordioso. Y al estar atormentándome a mí mismo, atormento a todo el mundo en este momento. Y Esaú, por no perdonar a Jacob, tenemos un problema gigantesco en el Medio Oriente. Yo creo que algunas personas no entienden por qué se odian en el Medio Oriente, por esta amargura que pasó hace muchos años. Ahora tú puedes perdonar. Tú dices que no puedes perdonar. Número uno, puedes perdonar pese a la perversidad del diablo. Y cuando dice en versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, la palabra usada por pensar, la misma palabra usada por maquinaciones, artificios del diablo. Está diciendo, estos muchachos fueron usados por Satanás. Las intenciones de los hermanos de José eran malas. Sin embargo, ellos solo fueron instrumentos de aquel que quería dañarlo. Tienes que recordar que tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra Satanás y sus demonios. Pero tú puedes perdonar a pesar de su maldad. Él va a usar a las personas más cercanas a ti, porque tú puedes hacerlo por el poder de Dios. Qué tremendo esto. Mas Dios lo encaminó a bien. Una pregunta que estamos contestando en el libro de Job: ¿por qué pasan cosas malas a personas buenas? En primer lugar, yo siempre digo, ¿quién se cree bueno? Yo creo que hay un problema allá, ¿verdad? Porque todos somos malos. Pero yo entiendo la pregunta, algunas personas inocentes. Yo no puedo contestar la pregunta ¿por qué? Pero puedo contestar la pregunta ¿para qué? Y la respuesta es para que Dios puede tomar esta cosa malvada y convertirlo en bien. Es terrible hablar con personas que han sido violadas, hablar con personas que han sufrido en su niñez por algo cuando eran inocentes. Es muy difícil consolarles, porque si solamente te concentras en el evento, es imposible. Pero si hablas del futuro y de un Dios todopoderoso que puede tomar la cosa más malvada y convertirlo en bien, todo cambia. No puedo explicar por qué te pasó esta cosa, pero te puedo hablar del futuro, porque yo adoro a un Dios que puede encaminar la cosa más malvada en una bendición. Él tomó la caída de Adán, la traición de Judas Iscariote, la negación de Pedro, la muerte cruel en una cruz y lo convirtió en tu salvación. Eso es un milagro. Yo no quiero ver otro tipo de milagro. Yo quiero ver un Dios que toma lo sucio que ofrece este mundo y Satanás y lo convertía en una bendición. José dice, cuando ustedes me vendieron en esclavitud, satánico, pero Dios dijo, ja, 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 yo lo voy a convertir en bien. Cuando fui acusado injustamente y yo fui a la cárcel, nada para Dios pan comido, porque puede tomar esto y convertirlo en bien. Y Dios tomó una cosa malvada tras malvada, cosa malvada tras cosa malvada, y lo convirtió en un hombre que era el número 2 en el reino. Pero yo no puedo ser como Dios. Yo no estoy de acuerdo. La Biblia dice, si sufrimos, reinaremos con Jesús. Yo no estoy de acuerdo contigo. José es tu vida. Y la misma cosa puede pasar en tu vida, siempre y cuando eres misericordioso. El problema es que el hombre no puede lograr esto. No podemos hacer esas cosas. Por naturaleza somos malos. Dice en Jeremías 13:23, murará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podéis a vosotros hacer bien. Solo Dios puede, estando habituados a hacer mal. Génesis 50:20 y Romanos 8:28. Muchos conocen este pasaje, pero vale la pena recordarnos. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas de vez en cuando les ayudan a bien. Todas las cosas. No porque Dios quiere que la cosa mala te pase de ninguna manera, sino que es un acto de milagros. Y tome estas basuras
aguas negras y lo convierte en una gran bendición cuando somos misericordiosos, cuando amamos a Dios. Esos a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice la última parte, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Qué tremendo esto. Puedes perdonar a pesar de la maldad de Satanás por el poder de Dios, pero para el beneficio no solamente tuyo, para el beneficio de otros. Tú sabes que por la compasión de José la nación de Israel se salvó. Él salvó a multitudes de personas. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo, Dios saca vida de la muerte. A mí me impacta esto, porque no solamente convierte el mal en bien, Él puede convertir la muerte en vida. Es lo que hizo con Jesús. Y yo me imagino que algunas personas estaban cuestionando a Dios cuando Cristo estaba muerto. ¿Cómo podía permitir esto? El Hijo de Dios está muerto, pero Dios sabía, yo convierto la muerte en la vida de nosotros. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. José nos está enseñando un principio importante de Dios. Él puede convertir la muerte, la maldad en cosas buenas. Cuando somos misericordiosos, Dios es capaz de tomar el mal que nos han hecho y convertirlo en vida para quien nos lastimó. Pero última cosa, y esta parte es la parte más importante, versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y salvó el corazón. Algo que me impacta aquí, que muchas veces cuando pensamos en el perdón, pensamos de esta forma. Yo tengo que perdonar a esta persona. Y buscamos a la persona. Yo te perdono. Ok, yo acepto tu perdón. Y piensas después, qué bueno, jamás tengo que ver su rostro otra vez. Es lo que pensamos muchas veces. Yo le perdono para quitarlo de mi vida, de mis pensamientos y mi mente. ¿Qué dice José? Yo les perdono para que estemos juntos todo el tiempo. Porque cuando muchas veces perdonamos es para quitar el problema de encima de nosotros. O yo escuché a una persona decir una vez, yo te perdono porque la Biblia dice que tengo que hacerlo y mi pastor me dijo que tuve que hacerlo. Qué bonito ese perdón, ¿verdad? Pero la actitud de muchas personas, no de José, es que su perdón nace de la misericordia. Y él dice lo siguiente, yo te perdono para que después estemos juntos. Es una gran diferencia, porque la misericordia es más que solo palabras, es más que solamente palabras. La misericordia no es una emoción, es un acto. Decirte perdono no es suficiente. De hecho, ¿cuántas veces dice en la Biblia esta frase aquí? Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. No sé si un pasaje que dice decir misericordia. Es hacer misericordia. Pero mejor es el pobre que el mentiroso. ¿Sabe por qué Dios te perdonó? Muchas veces cuando pensamos en no perdonar a otra persona, pensamos que Dios ganó la lotería con nosotros. Él no ganó la lotería conmigo. Yo no soy una gran cosa. Él me perdonó a mí. Por eso no me debe costar perdonar a otras personas. Pero Dios no nos perdonó solamente para decir están perdonados. Es porque quería cambiar la relación contigo. Quería que estuvieras con Él otra vez. Él lo dice de esta forma. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos salvó para estar con Él. José es misericordioso no para quitar el problema de encima, sino para estar con ellos después, para cambiar su relación. Entonces vemos tres cosas importantes. La misericordia se nota no en nuestras palabras, en nuestra actitud. Número uno, en tu benignidad. El problema comenzó porque los hermanos tenían miedo de José después de la muerte de su padre. Pero José dijo 2 veces, no temen. Y yo creo que esto de misericordia impacta tu lenguaje corporal. Te perdono. Eso no es perdón. Dice, hey, no te preocupes, ahora somos amigos. No hay ningún problema. Yo te perdono. Él está hablando con palabras benignas. Él está diciendo, no temas. Tú sabes que el mandamiento más común en la Biblia es, no temas. Dios lo dice más de 80 veces. Porque nosotros somos malos,
Él es perfecto y necesitamos que nos consuele. Él es benigno en sus palabras, en su forma de hablar. La misericordia tiene que ver con la forma que haces las cosas. A mí me impacta este pasaje aquí porque ese es el pasaje o ese es el principio que hace que muchas personas se conviertan. Solo una historia. Yo oí la historia de un musulmán y un cristiano que eran compañeros de dormitorio en una universidad. Y el musulmán, después de terminar el trimestre, se convirtió. Y él dijo esto: es que ustedes aman a sus enemigos, nosotros no hacemos esto. Citando este pasaje, ya dije esto, ¿verdad? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Y esto me impacta. Él es benigno para con los, no con los buenos, con los malos. Nunca ves más el poder de Dios que cuando eres benigno o bueno con una persona ingrata. Uno siente el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero nota también que la misericordia se nota en su benevolencia. Él no solamente dice no temáis, Él dice después, o no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Esto duele, eso sí duele. Porque en otras palabras, misericordia es que no solo perdona a mi papá que me abandonó, le ayuda económicamente después. No, eso no funciona. No se lo merece. Solo funciona con misericordia. La misericordia casi siempre está asociado con lo económico. Como yo puse aquí, la misericordia en la Biblia tiene mucho que ver con la parte económica. No se puede tener misericordia y cerrar tu bolsillo. Hay muchos pasajes que lo dicen en Proverbios de Salmos, solo voy a poner uno. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia. ¿Y cuál es el fruto de esto? Y da. Eso es tremendo. Alguien te hace algo malo y después no solamente le dices que le perdones, te preocupes por la parte económica. Es lo que dice José. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dice José? Os sustentaré a vosotros y vuestros hijos. No solamente a vosotros, a vuestros hijos. Ese es un compromiso tremendo de mucho tiempo. Y si sigues leyendo el pasaje vas a ver que lo hizo. Él se proveyó para ellos después. Y finalmente dice, así los consoló y les habló el corazón. Claro, yo creo que no los había consolado antes porque el papá no había muerto. Pero yo creo que hay otro ingrediente aquí que dice que hay consuelo. Si él solo hubiera dicho a ellos, les perdono, pero no quiero verlos después, hubieran vivido con temor el resto de su vida. No sé si están de acuerdo con eso. Pero si él dice, les perdono y quiero estar con ustedes y yo voy a preocuparme por la parte económica, están pensando, la relación va a cambiar también. Es un perdón completo, no es solo de palabra en este momento. Y esa es su bondad, la bondad de Él. No solo lo físico, lo económico, sino también lo emocional. Ahora, para lograrlo a largo plazo, tienes que tomar la decisión de olvidarte del mal que te hicieron. Y muchas veces cuando pensamos en la parte de perdón nos cuesta, porque oímos pasajes que dicen que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Y decimos, yo no puedo hacer esto. Mi papá me hizo algo terrible. Pero yo creo que no está diciendo esto. ¿Sabes lo que te hace olvidarte del mal que te hizo una persona? Es cuando después te haces amigo de esta persona y la relación cambia. Ya no te acuerdas de antes. Pero si solamente dices te perdono, nos vemos, ¿cómo te vas a olvidar? José dice, yo les perdono, vamos a ser una familia y nuestra relación, la esencia de nuestra relación va a cambiar. Es lo que hace Dios contigo. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Dios ahora me ve como su hijo. Nuestra relación ha cambiado. De esta forma se ha olvidado de antes porque hemos formado una relación nueva en este momento. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer prácticamente? ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Número uno, yo quiero animarte en esto. Perdona. No lo pospongas más. Perdonar es un mandamiento.
debes agarrar tu teléfono ahorita. O quizás tienes que subir en tu carro y buscar a la persona. Tú sabes que obediencia parcial es desobediencia completa. Siempre y cuando no perdonas a las personas estás en desobediencia. No los pospongas. Si alguien te ha ofendido, especialmente si te ha causado una ofensa grave, decide perdonarlo en el poder de Dios. 2, trátale bien. La verdadera prueba de perdón no es decir que perdonas a quien te ofendió, sino hacerle bien. Esto puede parecer difícil, pero no es imposible. ¿Cómo puedes bendecir esta semana a esa persona? Como Dios te bendice a ti. Y 3, confía. Hermano, esto es difícil. No es difícil, es imposible. Pero Dios puede hacerlo por medio de ti. Dios es justo, es más sabio que tú. Si Él te pide perdonar, Él sabe qué hará y cómo lo hará. Confía en Dios y haz tu parte. Tú puedes por la presencia de Dios. Y yo te animo a que tu fe crezca en este día al estar pensando en una persona. Estoy hablando un poco directamente. Alguien me dijo, regañar, hermano Steve. Dije, no, yo no estoy regañando a nadie. Estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero yo quiero animarte en esto con mucho amor. Después de ver tantas personas con vidas desastrosas porque no han tratado este problema, al misericordioso le hace bien a su alma. Comiénzalo ahora, este día. Oremos. Padre, gracias por tu perdón. Es casi incomprensible, Señor, cuando vemos toda la maldad hecha en este mundo, que tú enviaste a tu Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz y recibir el castigo de todos estos pecados. Es casi incomprensible que la maldad que una persona me ha hecho, que Cristo ya recibió el castigo por esa maldad que me hizo mi papá o que me hizo otra persona. Gracias, Señor, porque tú ya has pagado por ese pecado. Y ahora me toca a mí perdonar. Dame el poder, Señor. Dame la fe. Yo te pido esto por mis hermanos y hermanas en Cristo, mis amigos y amigas también que están aquí presentes. Que tú puedes dar a cada persona el poder para perdonar, pero más arriba de perdonar, hacer misericordia. Yo te pido por un avivamiento de misericordia en nuestro país. Tanto lo necesita El Salvador, Señor. Misericordia en la política, misericordia en el hogar, misericordia en el lugar de negocio, misericordia en las escuelas, misericordia en las redes sociales. Comienza conmigo, Señor. Comienza con los demás que estamos aquí, Señor. Que podamos ser como tú, porque tú eres nuestro papá y queremos ser tus hijos. Ayúdanos, Señor, a creerte y a creer en los beneficios de ser misericordiosos con otras personas. Yo te pido esta mañana, si hay alguien que no te conoce, Señor, yo te pido que toques a su corazón. Quizás hay alguien aquí que siente mal, que no tiene poder, que alguien le ha dañado mucho, Señor. Yo te pido que hables a su corazón para que pueda aprender cómo recibirte primero, para tener este poder sobrenatural, Señor. Gracias, Señor. Te pido que se haga tu voluntad en los últimos minutos de este servicio. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados y con la cabeza agachada. Quizás tú has venido este día y tú dices en el fondo de tu corazón, es algo privado. Por eso pedimos que todos inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Algo privado con Dios. Tú dices, Steve, yo veo que todavía yo no he recibido el perdón de Dios. Yo veo que mi problema es que necesito entregar mi vida a Cristo. Necesito recibir a Cristo. Hazlo ahora mismo. Quizás estás pensando, pero no sé qué decir exactamente, Steve. Déjeme ayudarte con las palabras que yo dije cuando recibí a Jesús. Si quisieras hacerlo en este momento, repite esa oración conmigo en tu corazón. No tienes que orar en voz alta, pero di esto a Dios en el fondo de tu corazón. Padre Celestial, en este momento reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por perdonar a mis pecados.
Ayúdame a perdonar a otras personas como me has perdonado. En el nombre de Jesucristo te lo pido.